Juan, Hola, buen día. buen día. Yo no pude leer mucho acerca de esta unidad y estaba esperando a ver si alguien hacía alguna pregunta al respecto, pero como veo que no hay preguntas, si podría hablar del punto uno y el punto 2, si podría ser posible. Espérate que Hacer una abro el introducción a programa. este tema, por favor. Sí, a ver, dice los contratos administrativos, concepto y clasificación. A ver, el término contrato en general es aplicable a todas las disciplinas o a todas las ramas del derecho, sea un contrato civil, sea un contrato comercial, sea un contrato laboral, sea un contrato administrativo, etcétera. El punto central que hace a un contrato, algo que charlamos algo la clase pasada, cuando intentamos dentro de las distintas naturalezas o doctrinas sobre la naturaleza jurídica del empleo público, dijimos que el contrato tiene que ser, o tiene como piedra angular, si vos querés, el acuerdo de voluntades. Es decir, en el mundo jurídico, para que haya un contrato en sentido estricto, porque viste que estuvimos hablando la charla pasada también de contratos de adhesión, que también salieron otros a cruzarlos a los que así habían opinado. El contrato, en definitiva, es un acuerdo de voluntades, pero ese acuerdo de voluntades no siempre genera un contrato, porque vos podés tener un acuerdo de voluntades, digamos, con un vecino, digamos, para ir a ver un partido de fútbol, porque son los dos del mismo equipo, ponele. Eso no es un contrato, sin embargo, te pones de acuerdo, arreglan que tal día, tal hora, salen, bam, bum, bum. En realidad, para que ese acuerdo de voluntades genere un contrato, por lo menos para el mundo jurídico, debe estar destinado a regular los derechos y o los deberes que le generan a cada una de las partes, pero que a su vez el incumplimiento de uno, del otro, de los contratantes o de ambos, repercuta o caiga dentro del ámbito jurídico para que dicho incumplimiento pueda ser exigido a través de una resolución judicial. Porque si vos te ponés de acuerdo con tu vecino para ir a ver a tu equipo preferido y 10 minutos antes tu vecino te manda un WhatsApp, te dice, mira, la verdad no puedo ir porque prefiero quedarme en casa, no sé, cortando el pasto del fondo. Y vos, digamos, no vas a poder ir a la justicia, a un juez, a decirle, mire, señor juez, mi vecino se había comprometido, íbamos a ver a tal equipo de fútbol, y ahora me dice 10 minutos antes que no puede, que no quiere. ¿Qué hacemos? Y te va a decir después, y nada, porque eso no es un contrato, es un acuerdo, un convenio. Contrato para ser tal, los derechos y o deberes que puede generarle a las partes, si no se cumplen, pueden ser exigidos judicialmente. Distinto sería que alguien te compre la casa, te pague la mitad, vos le entregás el objeto y después no te pague el otro 50% que te adeuda. Ahí entonces sí vas a poder ir a la justicia para que te termine de abonar lo que te debe. Dicho esto,
Entonces, un contrato es un acuerdo de voluntades. En este caso, como es un contrato administrativo, las partes de ese contrato, necesariamente una de ellas va a ser en sentido bien amplio, en sentido bien generoso. En el derecho se dice en sentido lato. Va a ser la administración pública. Será X órgano o ente, será directamente presidencia de la nación. Bueno, habrá que ver la administración pública, como ya lo dijimos, en sentido amplio, centralizada, descentralizada, ciudades autárquicas, empresas del Estado, sociedades de economía mixta, etc. Eso o esa parte, si es un contrato administrativo, puede faltar, precisamente porque estamos hablando de un contrato administrativo. Una de las dos partes tiene que ser la administración pública. La otra parte puede llegar a ser una persona humana o puede ser una persona jurídica, por ejemplo, una empresa. Ahora, ese acuerdo de voluntades debe estar dirigido a arreglar los derechos y los deberes de cada una de las partes que emanan, que surgen, que se crean como consecuencia de dicho contrato o acuerdo. Es decir, ese pacto llamado contrato jurídicamente hablando va a generar lo más probable para cada una de las partes. Habrá que analizar de qué contrato estamos hablando, derechos y deberes. Derechos y deberes, repito, que si alguna de las partes no cumpliere con el deber que le impone el acuerdo, la otra tiene la facultad de concurrir a la justicia para que realmente se cumpla con lo que se había acordado, con lo que se había determinado al celebrar el contrato. Por lo tanto, va a regular ese contrato el vínculo o relación que se esté generando entre la administración pública y él o los administrados. Ese sería el concepto, la idea central de contrato administrativo. ¿Por qué el programa... Paro que voy a pasar de tema. ¿Se entiende hasta acá los que están escuchando? Sí, profe, bastante claro. Bastante, Sí, no del profe. todo. Entonces, ¿qué es lo que te está faltando, Renzo? No, bastante claro, se entiende todo. Ah, no, porque viste, cuando uno dice bastante es como que de un No, 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 100% no, 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 que se entendió todo. está. Profe, Sí, para que pueda ser exigido judicialmente, ¿necesariamente tiene que haber un contrato papel o puede ser verbalmente? mirá, los contratos administrativos pueden hacerse también de manera verbal, pero es muy difícil. Generalmente el papel te da certeza, te da seguridad. Viste que hay un dicho popular que dice, las palabras se las lleva el viento. Entonces, yo te diría casi un tema, el que vos planteás de laboratorio, que pueda un contrato administrativo ser verbal. Los contratos, yo diría en un 100%, si vos querés en un 99,99%, se plasman en un papel. ¿Por qué? Y por la certeza, por la seguridad. Lo que está escrito, escrito está. Después se podrá interpretar, pero siempre dentro del marco de la palabra, de la norma que lo determinó. En cambio, si vos lo haces verbalmente, y es más difícil después saber realmente hasta dónde llega el derecho de cada uno y dónde comienza el deber del otro. Porque convengamos que hasta
aún de buena fe, vos podés estar olvidando un poco, si no está escrito, para repasarlo y leerlo, algo que se pudo haber acordado. ¿Se entiende, Iván? Sí, y una factura, por ejemplo, o un pagaré, ¿eso también cuenta como contrato? A ver, no, son títulos de crédito diferentes esos. O sea, un pagaré es una promesa de pago a futuro. Vos te pueden prestar dinero y el acreedor te dice, bueno, firmame este pagaré por lo que te presto más los intereses y me lo devolvés, no sé, el mes que viene, 6 meses, no sé. Eso dependerá del acuerdo que tenga. Eso es un título de crédito. ¿De crédito para quién? Para el titular. Pero a la vez vos tenés o generás en el otro una confianza porque te está dando dinero a cambio de un papel. Con lo cual vos en el acreedor generás confianza. Digamos que vos das crédito a que vas a cumplir con lo que te comprometés. Una factura, en cambio, también es un título de crédito, pero es lo que se otorga por la compra de un objeto. Cuando se produce una compra-venta, qué sé yo, vas a comprar un suéter a un local, bueno, vos vas a pedir la boleta, que es lo que se llama la factura, en donde consta lo que pagaste por el objeto que estás retirando. ¿Sí? Claro, Eso yo no es la lo- prueba de un contrato. Un contrato, por ejemplo, si vos lo querés hacer en un sentido más no tan concreto, tan específico, el transporte público es un contrato para el derecho comercial, ¿no? Nos salimos del derecho administrativo. Entonces, ¿qué pasa? En la época, no sé si vos la viviste, sos joven, pero por ahí te veo que sos un poquito más grande que el resto. En la época, por ejemplo, en que los colectivos, cuando no existía la SUBE, o existía la máquina y te daba un papelito, o más atrás, eso vos no lo viviste porque sos muy joven, el mismo chofer te cortaba en una tiquetera, te cortaba y te daba un papelito que vos metías en tu bolsillo por si pasaba el inspector y te decía, bueno, a ver si usted realmente pagó su pasaje. Bueno, ahí sí tenías la prueba del contrato. Hoy la prueba va a estar en la SUBE, que vos a tal hora, en tal lugar, subiste a tal vehículo de tal empresa, tal número, que hiciste tal o cual recorrido. Bueno, ahí ya no tenés de soporte papel, pero tenés sí una memoria en alguna máquina que esté registrando ese viaje que vos estás realizando. Pero claro, te yo repito, lo eso que no es no es un contrato administrativo, es un contrato del derecho comercial que se llama contrato de transporte. Claro, yo lo que pensaba era, si vos sos municipalidad o algún organismo público y contratás servicios, o sea, o comprás, por ejemplo, no sé, mercadería en la carnicería por 1.000.000 de pesos y no la pagás porque suelen pagar a 3 meses o eh, en periodos más largos, si la factura, que es lo que le queda al carnicero, porque no va a haber un contrato, supongo yo, de concesión. Eh, No, ahí lo que debe haber para hacer las cosas bien es un contrato administrativo, si es que una de las partes es el municipio. Ahí debe haber un contrato administrativo que se llama contrato de suministro, en donde una de las partes, la administración pública, demanda alimentos y a cambio realiza un determinado pago contra la entrega del alimento, sea un pago único o sea en pagos sucesivos. Eso habrá que determinar en el contrato de suministro cómo se estipula. Vos no podés venderle a un municipio una determinada sustancia, en este caso carne, pueden ser chalecos para la policía, puede ser nafta para los vehículos, etcétera, etcétera, sin tener un contrato de suministro previo. Si lo haces y estás equivocando el camino, más allá que la municipalidad te diga, todo bien, pero no,
Ahí hay que hacer un contrato de suministro. Es más, vas a tener que estar inscripto en el registro de proveedores del Estado, va a tener que darse una serie de circunstancias. Está bien, vos me podrás decir, no, yo conozco el caso que porque una carnicería de la vuelta de mi casa es muy amiga del intendente. Bueno, lo que se hace por fuera de la ley y es infinito, Iván. Ahora, eso no implica que esté bien. Está bien, perfecto. Bien. Bueno, Profe, sí. consulta, ¿por eso antes de hacer un contrato se hacen las licitaciones para saber a quién hacer el contrato? Por ejemplo, o sea, existen distintas formas de contratar con la administración pública. Se puede hacer de manera directa, contrato directo, sin ir a licitación. Después, si querés, vemos en qué casos se da y qué casos no. Lo podés hacer en remate público. Es otra de las formas de contratar un particular con la administración. Lo podés hacer por licitación privada o por licitación pública. Son las 4 formas o maneras que prevé el ordenamiento jurídico de cómo seleccionar la administración pública al co-contratante. Está bien. ¿Y de las 4, cuál piensa que es la mejor o la más eficiente de las 4 formas? Y, a ver, hay una que no la podés obviar. El remate público se hace por remate o no se hace. O sea, esa sacala, te quedaría contratación directa, licitación pública y licitación privada. La mejor, pero no es, tampoco te crea que es la panacea, que es, digamos, el ideal, pero la más conveniente es la licitación pública. ¿Por qué? Porque permite mayor cantidad de oferentes. Entonces la administración pública tiene la posibilidad de elegir la oferta que le resulte más conveniente a la administración pública. Pero cuando digo conveniente, no hago solo referencia al precio, porque uno siempre se imagina la más conveniente y la más barata. No, no. Que el precio influye, por supuesto que influye, pero acá hay que tener también otros valores, otras variables. Por ejemplo, si esa empresa que está contratando conmigo tiene antecedentes en el rubro o es una empresa nueva, y si los tiene, si esos antecedentes son positivos o negativos. También tenés que tener en cuenta, por ejemplo, las garantías o avales que la empresa te puede estar ofreciendo. Tenés que tener en cuenta la solvencia económico-financiera y el respeto ético-moral que genera esa empresa en el mercado. O sea, se ponderan distintos factores o elementos. No es siempre la más eficiente, la más barata. Puede que lo sea, pero puede que no. Precisamente por ser una empresa golondrina que te pasa un presupuesto más bajo y a la mitad del camino te dice, hasta acá llegué, presentó concurso preventivo, no sabe hacer las cosas, las hace de regular para abajo. Esto le genera a la administración pública no poder satisfacer la necesidad pública que generó la celebración de dicho contrato. Es decir, la administración pública tiene que ser muy puntillosa cuando interviene en la celebración de un contrato a los efectos de lograr que a ambas partes le vaya bien de la relación, pero fundamentalmente satisfacer el interés público que genera la celebración de ese contrato. Está bien, eso también puede tomar en consideración el tiempo y eso depende para que se lo contrate. Sí, el tiempo de entrega está fijado ya en el pliego de bases y condiciones. Es decir, si vos, por ejemplo, en una obra pública querés la construcción de un hospital, vos vas a decir que, si no todo, pero por lo menos una parte del hospital, te digo un tiempo X, al año tiene que estar funcionando.
Después vos podés decir, bueno, a los 6 meses siguientes, o sea, al año que estén los quirófanos y las internaciones. A los 6 meses que estén los consultorios externos. Y así sucesivamente hasta completar la obra. No necesariamente vas a decir, todo tiene que estar en un año. Eso va a depender también del tipo de obra que se trate. Más importante es, más parcializadas van a ser las entregas. Lo mismo que el caso que ponía Iván. Vos le podés decir al carnicero, bueno, yo necesito 1000 kilos de carne todos los días durante 6 meses. Bueno, verá si ese proveedor puede cumplir o no con esa requisitoria. Y se verá si puede recurrir a materiales, en este caso a carne nacional, o puede importar carne, si no pudiera él satisfacerlo con sus propios animales. O lo mismo si fueran litros de nafta. Bueno, se verá esa petrolera que pueda haber contratado, si lo puede hacer sola o recurrir a un tercero que le brinde también litros de ese combustible que está necesitando para cumplir su objetivo, es decir, el objeto del contrato que firmó. O sea, no hay lineamientos. Después cada contrato en particular tiene sus cláusulas. Uno puede hablar de un X contrato, hablando en general de cuáles son los puntos que generalmente se integran en ese contrato. Después hay casos particulares en donde, bueno, se habrá fijado previamente en el pliego de bases y condiciones. Si no se fijó en el pliego, se pudo haber firmado en el contrato que se firmó después de llamarse a licitación, o si fuere algo inoportuno que surge una vez puesto en marcha el contrato, bueno, habrá que ver cómo acordamos o cómo acuerda la empresa o la persona individual, de acuerdo al contrato que se trate, para superar el escollo o inconveniente que pudo haber generado, no sé, un caso fortuito, que pudo haber generado lo que se conoce como teoría de la imprevisión, etcétera, etcétera. Está bien, pero y en el contrato se puede poner, si no cumple con esos requisitos, sacarle la concesión o cesarle el pago. Claro, o sea, si una de las partes no cumple, una o varias de las formas de terminación de un contrato es, por ejemplo, la rescisión, la resolución, la revocación. O sea, en definitiva, vos vas a tener que ver en qué causa de rescisión del contrato o de extinción, vamos a hablar de extinción así es más amplio, de extinción del contrato se puede utilizar para dejar sin efecto ese contrato que se firmó. O sea, para llegar a un distracto, que es lo contrario a contrato. Contrato es acordar, distracto es desacordar lo acordado. Perfecto, profe. Bien, ¿seguimos entonces? Sí, sí. Bueno, quedaría clasificación. A ver, acá hay varias clasificaciones. Algunos administrativistas hablan de contratos administrativos y de contratos de la administración, haciendo referencia, por ejemplo, a que el contrato administrativo lo que busca es dar satisfacción, a una necesidad pública. En cambio, el contrato de la administración pública es cuando se celebra, pero básicamente mirando el interés del órgano administrativo. Por ejemplo, cuando la administración pública, pongamos, la policía de la provincia de Buenos Aires, asegura los vehículos, ese contrato de seguro del vehículo de la policía bonaerense, ¿es un contrato administrativo o es un contrato de la administración? Los administrativistas, que no son tan exquisitos, dicen, si interviene la administración pública es contrato administrativo, no jorobemos más, no busquemos la vuelta. Otros
más exquisitos, más puntillosos. Dice, no, acá no se está satisfaciendo un interés colectivo. Es la propia administración pública la que busca la satisfacción de un interés. ¿Cuál sería? Si hay un accidente, en lugar de pagarlo, el accidente con dinero de la administración pública, si está asegurado, que pague la empresa aseguradora. Luego, no hay un contrato administrativo, hay un contrato de la administración pública que podría quedar comprendido dentro del área del derecho comercial, que es donde juega la institución seguros. Esa sería una clasificación, pero qué sé yo, es rascar mucho de la olla. Después otra clasificación, sí, hay contratos administrativos de obra, hay contratos administrativos de concesión, sean de obras o de servicios, hay contratos de prestación de sustancias o mercaderías, suministros, hay contratos administrativos de endeudamiento, por ejemplo, préstamos o empréstitos, sean a nivel nacional o internacional. No hace mucho a nosotros, esto es más, digamos, para los que estudiamos abogacía, que para nosotros es una materia, digamos, de mayor peso que tiene para ustedes, que la ven junto al derecho administrativo. Pero con estas clasificaciones que le doy, quédense por satisfechos. ¿Alguna pregunta sobre clasificación? La vemos. Si tomamos la primera definición que dio que separan los contratos administrativos y los contratos de la administración pública, ¿algún otro ejemplo de la administración pública que sea que busque el interés de esta y no un interés público? No se me ocurre algún ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando pongamos si vos querés, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, alquila una casa para trasladar allí la biblioteca de la facultad, porque la que está usando en este momento la quiere destinar a otro objetivo. Entonces dice, bueno, no tengo más espacio, tengo que salir a alquilar un local, una casa, donde voy a instalar la biblioteca. Entonces, ahí también entraría como contrato de la administración pública y no como contrato administrativo. Pero eso, a final de cuentas, ¿no terminaría siendo un beneficio para el público? Yo lo pienso de la siguiente manera: si la universidad tiene una mejor organización en sus libros o en lo que quiera que esté ordenado, podrá prestar mejores servicios y recaerá al final de cuentas en el público. ¿Puede Sí, verse así? sí, lo mismo que vos decís, Renzo, pasa con el ejemplo que te puse de un contrato de seguro para los automotores. En definitiva, si vos contratás el seguro y hay un accidente, lo va a pagar la empresa aseguradora. Si no lo hay, si el seguro no está, lo va a tener que pagar con fondos del Tesoro, fondos que podrían haber estado destinados a otro tipo de servicio dentro de la policía, por ejemplo, tener más agentes mejores preparados y no gastarlo en una indemnización. En definitiva, sí, siempre es como vos decís, está en mira el interés de la sociedad. Lo que sucede es que en un contrato el interés de la sociedad es directo, es inmediato. En cambio, en el otro es un interés mediato. Primero está el interés de la administración y en un segundo estadio o momento el interés del público. Perfecto, muchas gracias. De nada. Profe, consulta con respecto a los contratos. ¿Es lo mismo o son iguales o parecidos los contratos público y privado? No. Es decir, a ver,
vamos a hacer un ni, te voy a decir, así quedamos un poco en el medio. A ver, la característica propia del contrato administrativo que no tiene el contrato de derecho civil, por lo menos el contrato de derecho civil y de derecho comercial, por ahí en derecho laboral, que es un derecho mixto, derecho del trabajo, porque laboral viene de lavoro, una palabra italiana, sería un poco más ya complejo de analizar. ¿Qué pasa? En los contratos privados, es decir, de derecho civil, de derecho comercial, las cláusulas de esos contratos son producto de una, ¿cómo diría? No sé si decir acuerdo, decir discusión, de una negociación previa. Es decir, cuando vos, por ejemplo, te querés comprar una casa, vos por ahí podés ir si la tiene una inmobiliaria, si la tiene un particular, vos podés ir a verla, mirás, observás, ves el estado en que se encuentra, y después decís, bueno, muy bien, ¿y cuánto piden ustedes por esta casa? Y pido 2 pesos. Entonces vos decís, 2 pesos, le tengo que hacer esto. Mirá, yo te doy 1,80. No, 2 pesos o nada. Bueno, no, entonces dejamos acá, no tiene sentido seguir hablando. Bueno, espera, 1,90. Bueno, decís vos, a ver, 1,90 no es lo que yo ofrecí, pero por ahí me bajé más de lo que debí bajar. Bueno, dale, cerramos. O sea, vos acordás el precio, por ejemplo. Lo mismo si vas a comprar un auto usado, ¿no? Hasta nuevo, también podés regatearle algo. Bueno, pagame vos el seguro, o pagame vos la patente, ¿sí? O pagame todo el papelerío. No me hagas pagar 1 peso más del valor que me estás dando, ¿no? El valor más ese papelerío. En cambio, en los contratos administrativos, por lo que dijimos cuando hablamos de derecho administrativo, que tiene cláusulas exorbitantes, que tiene cláusulas estatutarias, las reglas del juego las fija la administración pública. Es decir, si yo, administración pública, contrato con Iván la compra de carnes y le digo, mirá, yo por kilo de asado te voy a pagar 1 peso, él me dice, no, yo quiero 1,20. No, es 1 peso. ¿Aceptás o dejás que salga a la búsqueda de otro? O abro una nueva licitación. Entonces Iván no va a poder venir a negociarme. O me lo vende a 1 peso o me dice, no, yo no contrato, por 1 peso yo pierdo plata. ¿Listo? Salgo a buscar otro oferente. Profe, ahí en ese caso, en la Espera, Iván, licitación. espera un segundito, Iván. ¿Se entiende, Eduardo, la diferencia entre un contrato de derecho privado y de derecho público, en este caso de derecho administrativo? Sí, Es sí. muy poco el margen que te queda para negociar. Es muy poco. Ojo, y ya te doy, Iván, ojo, hay algunos contratos donde fundamentalmente en la prestación de servicio público, en donde a veces la tarifa se fija previo acuerdo entre la administración y la empresa prestataria. Pero, si bien la tarifa es acordada, es consensuada, la administración pública pone un límite, fija un techo. Le dice, bueno, lo vamos a hablar, pero hasta acá, ¿eh? Si estás dispuesto a hablar de acá para abajo, hablamos. Caso contrario, deshacemos la conversación. Está bien, en un contrato, entonces en un contrato privado es más libre, digamos, la negociación. En el administrativo ya te pone las condiciones, así, querés o no querés. Exacto, es decir, en un contrato privado, para hablarte en términos bien jurídicos, existe lo que se llama la autonomía de la voluntad. Es decir, lo negocio como a mí me parece. En el contrato administrativo, la autonomía de la voluntad se restringe muchísimo, por lo menos la de quien contrata con la administración pública. Está bien, perfecto. Ahora me quedó bien claro la diferencia. Buenísimo, Bien, profe. dale, Iván.
No, te decía que para mí, por ahí, como decíamos en la licitación, funciona al revés. En vez de imponerse el administrativo, se impone el privado. Luego decís, llamás a licitación y yo ofrezco. Vos decís, quiero 1000 kilos de carne. Y yo digo, bueno, por 1000 kilos de carne, 100. Edu dice 150, Renzo dice 80, y ahí vos elegís, pero el precio lo ponemos nosotros. Igual que, por ejemplo, cuando vos contratás un policía, ahí la administración pública le dice, el sueldo estipulado es tanto, por ley, pero hay una negociación previa a un sindicato que negocia ese salario. ¿Sindicato de policía? Bueno, sindicato, no sé, ¿quién lo negociará? Ponerle A ver, los maestros. a ver, vamos a dividir un poquito. Vamos al contrato de suministro, fue con el que empezaste. Vos en el contrato de suministro tenés un pliego de bases y condiciones. ¿Qué es ese? ¿A qué se le llama pliego de bases y condiciones? Lo que te pide la administración pública, habrá que ver si es construir una obra, prestar un servicio, comprar alimentos, vamos al contrato de suministro. Pero en ese pliego de bases y condiciones puede o no la administración decir, yo por 1000 kilos de carne estoy dispuesto a pagar 1000 pesos. Con lo cual vos, cuando ves que dice 1000 pesos, vas a hacer tu ecuación económico-financiera. Si considerás que te deja un margen de ganancia después de amortizaciones, costos, etcétera, etcétera, te presentás a la licitación. Si vos considerás que el precio es irrisorio, que no vas a mover un dedo por ese dinero, no te presentás. Es muy difícil en ese tipo de contratos que la administración pública no te diga monto máximo a pagar 1000 pesos. Y vos entonces ya sabés las reglas del juego. ¿Las tomás o las dejás? No podés decirle, porque si vos pasás, decís, bueno, yo me presento igual y paso 1100, y vas a quedar fuera de la competencia, porque te excediste en el valor que la administración pública está dispuesta a pagar. O sea, cuando se abra tu pliego y se vaya leyendo lo que ofreces y decís, monto a percibir 1100 pesos, desechada, afuera, esta no corre. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso, la libertad tuya está mucho más menguada que si le vas a vender 1000 kilos de carne a un vecino que va a hacer un asado fenomenal. Ahí sí le vas a poder negociar el valor. Porque el tipo también te puede decir, sí, pero mirá que te estoy comprando 1000 kilos, bajá un poco el precio, no te estoy comprando 1 kilo. Bueno, verás vos hasta dónde te estirás y hasta dónde se estira él. ¿Se entiende, Iván? Bien. Sí, se entiende. Bueno. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, Igual te quería hacer una pregunta, ya que dijo Edu, la diferencia entre público y privado. En dale. el caso de incumplimiento, por ejemplo, si el privado, si yo tengo un contrato con vos, vos no me pagás, de repente no tenés nada a tu nombre, de alguna forma te podés librar de la deuda y yo termino jodido. En el caso de la público, la deuda le queda al siguiente, ponerle si cambia de persona a la que contrataste, porque cambia el gobierno, lo que sea, ¿se tiene que hacer responsable igual de eso? ¿O es lo mismo que en el privado? ¿Se puede liberar de la deuda de alguna forma? A ver, precisame un poquito la pregunta. ¿Querés seguir con el contrato de suministro vos, el de carne? No, yo digo viste que a veces vos haces un contrato, no se cumple, querés demandarlo y la persona a la que demandás no tiene nada Sí. a su nombre. Entonces no tiene asidero, digamos, no llega a ningún lado. En el Sí. caso de ser un contrato con la administración pública, Sí. ¿es diferente o...? Claro, porque yo hace un rato les dije que en primer lugar, para poder contratar con la administración pública,
hay que estar inscrito en un registro que es estatal. Es decir, si es el caso de suministro, registro de proveedores del Estado. Si fuera, por ejemplo, una obra pública, registro de constructores del Estado. Entonces, para que ese registro avale que vos estás habilitado a realizar un contrato, va a ser un estudio de tu estado patrimonial. Pero suponte que cuando se hace ese estudio, que vos te inscribís en el registro, tu situación económico-financiera está bien, sos solvente. Pero bueno, pasa el tiempo y andás a ver por qué circunstancia tu situación económico-financiera empieza a no estar tan bien, empieza a tener problemas. La administración pública tiene una segunda posibilidad de cubrirse. ¿Cuál es esa posibilidad? Que vos para contratar con la administración pública vas a tener que presentar avales. Es decir, vos cuando vas a firmar el contrato, porque sos el que ganó la licitación, antes de firmarse te va a decir, bueno, acá está el contrato. Vamos a leerlo, si estamos de acuerdo lo firmamos. Pero ¿qué te va a decir la administración pública? Suponte que va a decir, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, ahora antes de poner la firma, ¿qué avales me traes? ¿Quién va a garantizar que si vos incumplís con tus deberes, alguien se va a hacer cargo? O, por lo menos, me voy a poder cobrar la indemnización de tu incumplimiento contractual. Entonces, ¿qué sucede? Vos para presentarte a firmar el contrato vas a tener que mostrar o tu situación económico-financiera, vas a tener que decir, bueno, yo tengo estos títulos de la deuda pública, o sea que vos sos acreedor del Estado, o, por ejemplo, a mí me avala el Banco Santander, o vas a poder por ahí decir, yo tengo estas propiedades, sean bienes muebles, sean bienes inmuebles, que las pongo en garantía del incumplimiento que yo pueda estar ocasionando en el contrato que celebré. Entonces la administración pública dice, bueno, si Iván no me da la carne, bueno, el Banco Santander, que lo está avalando, me va a tener que pagar la indemnización por el incumplimiento del contrato de Iván. Es esa fianza que vos tenés que dar para que el otro te dé crédito y confíe en el contrato que estás firmando. O sea, a mí me avala el Santander y a vos te avala el Tesoro. Y a mí me avala la administración pública, tal cual. Ahora, en tu caso, si quien falla es la administración pública, ahí vas a tener que ir después a la justicia. Por supuesto que con los avales también, pero ya el tener ya un aval, que un banco te diga, yo garantizo hasta tantos pesos que Iván no cumpla con lo pactado, bueno, se le hará después el juicio al banco que prestó el aval por parte de la administración pública para el recupero. Perfecto. Bueno, Profe, esto de que está hablando del contrato privado y administrativo, ¿se puede relacionar de alguna manera con el punto 6 de esta sí, unidad que habla del contrato privado de la administración? tal Es, cual. Es es, eso, es lo es que eso. venimos hablando. Bien, perfecto, Es lo gracias. que venimos hablando con relación al contrato de seguro o al contrato de alquiler que estuvimos refiriendo recién. Perfecto, perfecto, gracias. De nada.
¿Con qué seguimos? Díganme ustedes. Si no hay problema, se podría hacer con el punto 2. El punto dice los elementos del contrato. ¿Sí? Claro, eso. Bueno. Sí. Hola, Winnie, ¿cómo te va? Estas cláusulas exorbitantes es lo que caracteriza al derecho administrativo. Es decir, en un contrato de derecho privado, sea civil, sea comercial, lo que recién hablamos con Eduardo, se caracteriza, tiene como línea directriz lo que se llama la autonomía de la voluntad, es decir, la libre discusión de sus cláusulas. Si llegás a un acuerdo, perfecto. Si no llegas a un acuerdo, no lo firmarás, pero tenés la posibilidad de discutirlas, las cláusulas, los contenidos del contrato, sea un contrato de compraventa, sea un contrato de locación. Locación se denomina alquiler en el lenguaje popular o vulgar. Sea un contrato de depósito, el contrato que a vos se te ocurra, en la medida en que lo esté regulando el derecho civil y o el derecho comercial, vos lo podés cuestionar todo, de punta a punta. Como el derecho administrativo, ya lo dijimos en otra charla y lo dijimos hace un rato, tiene la característica de tener o de poseer, no de tener, de poseer, digamos, la característica de una cláusula exorbitante. Eso significa que la administración pública está en un peldaño superior al administrado. ¿Eso qué le genera? Eso le genera que fije la administración pública las condiciones, que el margen de autonomía de la voluntad del administrado, en este caso, está muy menguado, muy acotado, muy restringido y en algunos casos a veces casi reducido a la nada. ¿Pero por qué puede darse esto? Si el contrato es un acuerdo de voluntades, si solamente las cláusulas las fija una de las partes, ¿dónde está el acuerdo? Bueno, precisamente no se cumple el principio de autonomía de la voluntad por la cláusula exorbitante que envuelve al derecho administrativo y que le permite a la administración pública fijar las reglas del juego para que el administrado las tome o las deje. O sea que esta cláusula exorbitante únicamente pertenece a la parte administrativa. Claro, les puedo dar ejemplos de cláusulas administrativas exorbitantes. Por ejemplo, si uno compra una casa, ¿qué es lo que va a arreglar o con el dueño, o con la inmobiliaria, o con el escribano que pueda tener a su cargo la venta? Bueno, plazo de entrega y cómo se va a hacer el pago, quién se va a hacer cargo de los honorarios del martillero y o del escribano, si hay deudas, quién se va a hacer cargo. Todo eso es negociable en un contrato privado. Pero una vez que se acuerda, que dice, bueno, está bien, el vendedor se hace cargo de los tributos que debe la casa, pongamos por impuesto inmobiliario, pongamos por tasa de alumbrado, barrido y limpieza, pongamos por tasa de agua corriente y cloacas,
pero, lo que demande hacer la escritura, la inscripción y demás, por cuenta del comprador. Se llega a un acuerdo. Las partes después lo tienen que cumplir una vez firmado el contrato en esas condiciones. No puede después decir el propietario, no, que pague todo el adquirente. Y el adquirente decir, no, que pague todo el vendedor. No, ya está firmado y hay que cumplirlo. No se hubiera firmado si no se estaba de acuerdo. En cambio, en la administración pública o en un contrato, yo puedo firmar algo, o la administración firma algo con el administrado, y una vez que se está ejecutando el contrato, poder cambiar la administración pública las reglas del juego. Si el cambio que hace la administración pública es un cambio, digamos, mínimo, el administrado no tiene derecho a indemnización alguna. Forma parte de un alea, es decir, de un algo que puede llegar a ser previsible. Uno puede decir, ¿y eso en la realidad cómo se concreta? Y si dentro del monto general del contrato estamos por debajo del 20% del valor, el administrado debe hacerse cargo de esa diferencia. Si nos elevamos de ese porcentaje, la administración pública puede cambiar las reglas del juego, pero debe indemnizar o pagar la diferencia al co-contratante, porque si no la administración tendría un enriquecimiento sin causa, se estaría beneficiando a costa del perjuicio que tiene quien contrató con la administración pública. Es decir, ustedes dirán, ¿y por qué el 20% y no el 15%, no el 10%? Bueno, es un número aleatorio que quien contrata con la administración lo debe tener en cuenta. Es decir, es una, diríamos, cláusula implícita del contrato, que la administración tiene un cierto margen para modificar las reglas del juego en beneficio de la administración pública, no en perjuicio, porque en definitiva, si se beneficia la administración pública, quien va a ver mejor satisfechos sus necesidades son los administrados. Por eso es que se da ese margen. ¿Podría haber sido menos? Sí, podría haber sido menos. ¿Podría haber sido más? Y sí, podría haber sido más. ¿Qué sé yo? Cuando uno fija un número, siempre resulta arbitrario, pero hay que fijar un límite a las reglas del juego. ¿Se entiende, Whitney y el resto? Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y vamos a hablar de los elementos del contrato. Los elementos del contrato son muy similares a los elementos del acto administrativo, porque vamos a tener sujeto. En este caso, los sujetos van a ser dos, la administración y los administrados. En el acto administrativo era solo la administración, pero bueno. Vamos a tener un objeto, va a haber una finalidad, van a estar también la forma, era lo que hablábamos al principio con Iván. En el acto administrativo, la forma era el documento que emite la administración pública ante un determinado requerimiento. Acá la forma es el contrato, que insisto, prácticamente sin excepciones son todos escritos. Lo que sucede es que al haber dos partes en un contrato que no la hay en el acto administrativo, salvo
la aceptación o rechazo al acto que se pueda hacer. Recuerden, emitido el acto administrativo, la persona o bien presta acuerdo o firma en disconformidad, o no lo firma, pero quien lo emite deja constancia de que no fue firmado porque no admite su contenido la persona a la que va dirigida el acto administrativo. En este caso no, necesariamente el contrato lo tienen que firmar ambas partes. ¿Y qué parte se lleva cada uno? Bueno, el contrato se hace en un doble ejemplar. La administración pública se queda con el firmado por la empresa y la empresa se queda por el firmado por la administración pública. Es decir, hay un canje de contratos. Vos me das el que firmaste y yo te doy el que firmé. Por lo tanto, insisto, los elementos del contrato, salvo pequeños detalles, como el que les marqué en relación a la forma, son similares. Lo que no hay en el contrato administrativo, que sí estaba en el acto, es la notificación, porque acá se está persona a persona celebrando el contrato. Si yo le digo, lo cité para venir a firmarlo tal día, tal hora, tal oficina, basta con la citación que venga a firmar. Pero una vez que él está en la oficina, no lo tengo que notificar que firme, porque ya están con la persona, como he dicho, la persona en el lugar. Por lo tanto, repito, los elementos son muy similares a los del acto. Sujeto, objeto, forma, notificación en un caso del acto celebrado y en otra cosa del contrato a firmarse. No sé si me estoy olvidando de algunos, si ustedes lo recuerdan, me lo dicen, le digo si es el mismo o es distinto. Así que ahí no hay mucho, Renzo, para decir. Lo que se dijo o lo que se leyó para acto es de plena aplicabilidad para el contrato. Por ahí sí. Sí, ¿querías preguntar algo, Agustina? Sí, profe. No, pero igual si quiere termine, después le pregunto. No, porque yo me iba a ir a otro tema. Pregunta. Sí, igual era del punto 5, de la extinción de los contratos. Bueno. Entonces sí, espera un poquito porque Dale. queda todavía un poquito por hablar. Perfecto. Igual veo que por la planificación, yo vieron que el otro día les dije si el 9 era feriado, que yo lo había tachado. Ustedes me dijeron, no, es un día. Bueno, le podemos dar 2 clases a contratos, o sea que no hay ningún inconveniente, o una clase y media y queda media y otra para el servicio público. Porque fíjense que yo tengo que teóricamente esta bolilla 21 la íbamos a ver el 13 de junio y hoy es 9, por lo tanto podemos charlar con más detenimiento. ¿Sí, Agustina? Sí. Bueno. Pero me parece que el 16 es feriado. ¿El 16? ¿Por qué? ¿Qué es 16? Creo que 16, 17... no. 17, 18, 19 y 20 es feriado. Está bien. 16 no. No, el 19 es el puente. ¿Hay feriado puente este año? ¿Este mes? Sí, el 19 por el 20. El 20 cae martes, el 19 es puente. Es lunes. Claro. Ajá. Claro, bueno, entonces no hay problema. A ver, acá me ponen el 20, no tenemos clase por feriado. Pero conmigo no tienen clase. Sí, el 20 más. Claro, porque terminamos antes del 20, está bien. El 16 terminamos nosotros. Claro, porque tenemos después el 23 el parcial. Claro. Después el 27 una clase de repaso y el 30 el recuperatorio. Así es. Bien, listo. Por eso digo entonces, el 16 sería la unidad 22
que podríamos haberla empezado también el 13 si terminamos esta bolilla antes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Sí, vamos adelante. Sí, acá me dice ha cerrado sesión. Se ha cerrado la sesión porque ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. Bueno, nada, pongo a aceptar. Y No acepte porque... acá cierro acá, entonces. Claro, no tiene por qué aceptar. Bien. Porque Bueno, ¿quién es el flaco listo. que hace otra cosa? Bueno, Es flaca. entonces, les había preguntado, ¿queda alguna duda en relación a los elementos y al análisis? ¿O pasamos a otro tema? Que quería decir algo, pero ahí intervino Agustina y nos dispersamos porque yo me fui por la banquina. Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a... Yo lo que le quería significar que es importante que ustedes conozcan también algunas características del contrato administrativo que lo diferencian del acto. En primer lugar, una de las características del contrato administrativo es que el contrato, se los digo primero en latín y después se los traduzco al español, es un contrato intuite persona. ¿Qué es esto de intuite persona? Es un contrato personal. Es decir, si la administración pública contrata, vamos a suponer, vamos a tomarlo a Iván como chivo expiatorio, su carnicería y sus kilos de asado. Si la administración pública contrata con Iván la compra de productos carnívoros para el personal de policía, por decir algo, el contrato lo tiene que cumplir Iván. No lo puede cumplir Renzo, no lo puede cumplir Valentina, no lo puede cumplir Winnie. Es decir, no se lo pueden ceder a un tercero, salvo que en el contrato figure la posibilidad de la cesión. ¿Por qué no lo puede ceder? Porque la administración, si contrató con Iván, tuvo en cuenta sus aptitudes, sus capacidades. Y yo no sé si después Windy, Renzo, Diego, Santiago, Pilar o quien fuere, tiene ese crédito, esa seguridad que va a cumplir con el contrato. Por lo tanto, si Iván, desoyendo que no lo puede ceder, lo cediere, la administración pública tiene el derecho a rescindir el contrato. Eso por un lado. Al ser también intuito persona, es decir, un contrato personal que hace la administración con Iván, Iván no puede, en principio, tercerizar el contrato. No le puede decir después, che, Eduardo, vos que tenés una carnicería, de los 1000 kilos, 200 kilos entregalos vos. O si tengo un contrato de servicio público de telecomunicaciones, si Telefónica o Movistar, como se llama ahora, contrató con el Estado el mantenimiento de las líneas y de los equipos, yo no puedo, si contrató, repito, Movistar, que a la casa del cliente, si es un teléfono de línea, vaya la empresa de Julián Rodríguez, porque Julián Rodríguez no contrató con la administración pública. Con la administración pública contrató Movistar. Ahora, si en el contrato se permite esa tercerización, entonces se puede hacer.
Pero tengan en cuenta que haya cesión autorizada por la administración, haya una, digamos, tercerización del contrato, el responsable frente a la administración pública es el que firmó el contrato. Por lo tanto, si Eduardo no entrega la carne, el responsable es Iván. Si Movistar no cumple con lo acordado, el responsable es Movistar, no la empresa que trabaja para Movistar. Hola, profe. Yo puedo arreglar en este caso, con el mismo ejemplo con Iván de la carne, yo puedo complementarlo a él y él hacer como que entrega todo él. Yo lo puedo... Si vos le das la carne a Iván después la entrega a él, sí. Sí. Ahora, ojo también que en este tipo de contrato también se fija la calidad de la carne, si es de novillo, si es vaquillona. O sea, fíjate que vos no le podés después dar carne incomible si él se comprometió a carne de ternera. Es para los presos, Edu. ¿Cómo, Iván? Claro. Es para los presos. ¿Se entiende? O sea, el tema pasa por ahí también. ¿Qué tipo de carne está obligado a entregar Iván? Está bien. Supongamos que los dos tenemos la misma calidad. Por eso digo. Bueno, si se hace entre gallos y medias noches, entre bambalinas, y la administración pública no se entera, está todo bien. Todo bien. Claro, no, así sí. Siempre la cara en este caso la va a tener que dar él, por más que yo con él haga un arreglo aparte, fuera. Tal cual, tal cual. Funcionaría como un proveedor mío, o sea, no habría problema, no debería haber problema. Exactamente, es un proveedor tuyo. Pero si tu proveedor te vende o te provee mala carne, vos vas a ser el responsable ante la administración, no Eduardo. Bien. Con nosotros Iván se muere de hambre. Pero como clientes nosotros no seríamos lo mejor, ¿no? Exacto. Es que sabe que somos vegetarianos, porque si no Iván... Iván va a decir que ya la cerré. Dale. Ya lo cerró. Bueno, muy bien. Otra de las características... Espere, profe, antes de que siga. Dale. Que a mí me chocan un poquito estos dos conceptos que al principio dijo que la administración tiene la capacidad de rescindir el contrato si se entera que el contratado deriva o cesiona la tarea. ¿Qué pasa si, siguiendo con este ejemplo, Iván con los 1000 kilos dice, bueno, yo pongo 800 y Eduardo pone 200? Si la administración se entera de esta actividad o de este tratado que hicieron Iván y Eduardo, ¿tiene el derecho de rescindir también ahí el contrato que había hecho con Iván? A ver, no alcanzo a entender del todo, pero a ver, yo voy avanzando y vos me decís, sí, vamos por acá, vamos por allá. Bueno. Iván se comprometió a entregar ¿cuántos kilos de carne? 1000 kilos de carne. 1000 kilos de carne por mes, ¿vamos a decir así? Dale. Perfecto. Sí. Vos me decís que él entrega 400 y 200 más de Eduardo. No, que si se entregan 1000, Iván pone 800 y Eduardo pone 200. Pero el que firmó el contrato con la administración fue Iván. Está bien, pero el que va a recibir la paga es Iván. Después Iván arreglará con Eduardo cómo distribuir los 200 kilos. Porque el tema pasa por lo siguiente. Iván, ¿de dónde obtiene los 1000 kilos de carne? Él lo puede comprar en 2 proveedores, en 3, en 5. Eso a la administración pública no le interesa. Lo que sí le interesa es que estén los 1000 kilos distribuidos por cada día de determinada cantidad de carne. Después, si Iván tiene matarife propio, si Iván le compra a Eduardo y te compra a vos, no, ahí la administración no se mete. La administración quiere que se cumpla el kilo y la calidad
de cada kilo de carne. Después, si Iván tiene campo propio, si Iván le compra a varios proveedores, es un tema de Iván. Lo que Bien. no se puede hacer, Renzo, es que yo diga, bueno, no voy a entregar los 1000, te los da Renzo y lo facturás vos. O sea, vos no podés facturar, tengo que Ah, facturar bien, ahora lo siempre yo. entendí. Ahora lo entendí. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, entonces les decía, otra de las características que tiene el contrato administrativo que no tiene el acto y que lo distingue, es que a veces los contratos administrativos producen efectos para con terceros. Ahora les explico esto qué es tercero. En un contrato, generalmente quienes logran tener derechos y deberes son las partes. Es decir, si Eduardo le compra la casa a Winnie y hay después un problema jurídico entre ellos dos porque alguien no cumple, los efectos de ese contrato son entre ellos dos. No le va a pasar nada a Iván, a Renzo, salvo, bueno, que hayan sido fiadores, pero fuera de esos contratos accesorios, en una compra-venta, por ejemplo, de una casa, y si alguien de los dos, sea Eduardo, sea Winnie, no cumple, bueno, habrá que ver la justicia qué dice penando a uno o a otro a quien haya incumplido. En algunos contratos administrativos, ¿qué es lo que quiero decir o significar? A veces las consecuencias de ese tratado, de ese acuerdo, se producen en terceros que no participan del contrato. ¿Dónde se ve esto con claridad? En la prestación, o mejor dicho, en el contrato de concesión de servicios públicos, en donde el servicio público, digamos, está tarifado. Es decir, una empresa X de transporte de personas, pongamos la empresa 214, la que tiene a su cargo la concesión del oeste, estoy hablando de Líneas de La Plata, para los que no son de La Plata por ahí se van a perder un poquito. Pero pongamos también la costera, que ya tiene una distancia mayor de recorrido. ¿Qué sucede? El contrato lo celebra, por ejemplo, la Municipalidad de La Plata con la empresa que tiene la concesión del oeste, que son la empresa 9 de Julio. Por un lado está el municipio de la ciudad de La Plata y por el otro lado está la empresa. Ahora, ¿en qué sentido? Digo, a veces lo acordado entre la administración y el administrado, en este caso la empresa, impacta en los usuarios, en la tarifa. O sea, el usuario del servicio no participa de un contrato, pero queda sujeto a los cambios que se produzcan en el contrato como consecuencia de la variación de la tarifa, porque la tarifa está subsidiada y se deja de subsidiar, o porque la tarifa se modifica como consecuencia de un proceso inflacionario. Entonces, fíjense cómo en un contrato privado, generalmente los que están sujetos a las cláusulas son los que lo celebran. Acá están sujetos a las cláusulas terceros ajenos al contrato. Léase los usuarios de un servicio público de transporte de pasajeros, los usuarios de energía eléctrica, si estuviere privatizados, los del gas, si estuviere privatizado, recolección de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra característica del contrato administrativo que no se da en el contrato privado. Entonces, característica tipo síntesis. Contrato intuito
persona, lo que dijimos hace un instante. Cláusulas mutables, hasta un porcentaje que no supere el 20%. Y cláusulas que impactan en terceros que no son parte del contrato. Esos tres elementos son propios, específicos y característicos que hacen al contrato administrativo y lo distingue del contrato de derecho privado. Dudas, preguntas, inquietudes sobre las características, lo vemos. Mutables. Mutables significa que pueden ser cambiadas una vez que el contrato se está desarrollando. Por ejemplo, para que te quede más claro, Winnie, suponete que se celebró un contrato de servicio público de transporte de pasajeros. Ese contrato generalmente va a establecer frecuencias, es decir, cada cuántos minutos en ciertas horas del día debe pasar una unidad. Vos bien te imaginarás, Winnie, que no es lo mismo la frecuencia entre las 12 y la 1 del mediodía, que son horas picos de gente que está por la calle haciendo cosas, y la frecuencia entre las 4 y las 5 de la mañana. Evidentemente, a una determinada hora, el contrato va a decir, debe haber 10 unidades circulando. Y entre las 4 y las 5 de la mañana, por ahí va a decir, debe haber 2 unidades. Pero aquí, que una vez que se celebra el contrato, se firma, la empresa empieza a prestar el servicio, ¿qué observa la administración pública? No, con 10 es demasiado exiguo el número. La gente tiene que esperar mucho en la parada que llegue el colectivo. Hay que aumentarlo a 12 por hora. Entonces le va a decir la administración al administrado, tenés que poner 2 unidades más. Como en este caso estamos todavía dentro del 20, sin ninguna mejora para la empresa. Pero supongamos que dice no, demasiado corto nos quedamos, tiene que haber 14, ahí hay un 40%. Bueno, va a decir la empresa, ok, yo pongo 4 unidades más, pero tengo que tener 4 choferes más, es otro el costo. A ver cómo arreglamos esta mutación que le hiciste al contrato. Por eso hablamos de cláusulas mutables, cambiantes, que en algunos casos merecen una actualización del valor y en otras, si no se excede el tope fijado, quedan a cargo de la empresa prestataria del servicio. De nada. Y si la empresa de colectivo no cumple bien con el servicio, ¿cómo se lo puede penalizar o tiene derecho la administración pública a rescindir el contrato? Por ejemplo, si te faltan hoy 3 choferes y estás dando mal el servicio, o sucede habitualmente, o te haces el boludo y estás sacando 3 micros menos por día. Bueno, a ver, puede suceder que en un día te enfermaron los choferes, por ahí le podés decir al franquista, bueno, mirá, a vos te tocaba Franco, hacete cargo porque Juanito o Menganita faltó y te pago el no Franco. Es una posibilidad. Pero ya nos metemos en materia del derecho laboral, es un problema interno de la empresa. Ahora, si la empresa mira para otro lado y la administración pública no dice nada, y bueno, sabemos cómo funciona el servicio público en la Argentina. Ahora, si la empresa mira para otro lado y la administración pública quiere que realmente se cumpla lo que se dispuso, puede rescindirle el contrato. Lo que sucede es que a veces yo veo, más básicamente en los medios masivos de comunicación, que ante cualquier inconveniente en la prestación de un servicio, el público sale a decir
¿por qué no rescinden el contrato? ¿Por qué no? No es fácil después, entre que vos le rescindís el contrato y la empresa deja de prestar el servicio y existe una nueva empresa que lo presta, si es que la conseguís, ¿cuánto tiempo se queda el usuario sin el servicio? ¿Cómo viaja? ¿Cómo reemplaza el medio que estaba utilizando por otro para poder llegar al trabajo, a la facultad o a donde tenga que ir? A veces también la administración pública es rehén de la empresa, porque la empresa sabe que si no se presenta ella, muy difícilmente otra lo haga, porque ya tiene captado el mercado. ¿Entiende, Iván? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver entonces, vamos a ver dónde está el programa que quedó por acá abajo. Espere que paso para los papeles para otro lado. Bueno. Renzo nos pedía el procedimiento para la selección del contratante, que es el punto 3 del programa. O no, Renzo, hasta el 2 nomás era. No, solo pedí hasta el 2, pero si puedo hablar del tercero también. Aunque me parecería más justo si podría hablar del 5, si no es muy importante el tercero, que había preguntado la compañera. Bueno, vamos a darle entonces la derecha a Agustina. Dice extinción de los contratos. Acá deberíamos empezar por la última parte, donde dice las otras causales de extinción, porque el programa empieza diciendo extinciones del contrato anormales o extraordinarias. Yo empezaría por las normales primero y después pasaría a las otras. Es decir, acá también juega un poco lo que hablamos para extinción del acto administrativo. La primer forma ordinaria de extinción del contrato administrativo es cumplir con el objetivo. Es decir, volvemos al ejemplo de Iván, durante 6 meses, 1000 kilos de carne por mes. Bueno, se firma el contrato, Iván va entregando la mercadería, se cumplen los 6 meses, Iván recibió la paga que había. Listo, se terminó el contrato. Podrá celebrarse uno nuevo, podrá llamarse a licitación, podrá decir la administración pública que la policía coma en su casa, yo no le doy más de comer. No sé, es más que aleatorio. Pero el primer punto, el normal de una extinción de un contrato administrativo, y es que el contrato cumpla con el objetivo que se había planteado. La segunda alternativa, que lo dijimos también para el acto administrativo, es que exista una imposibilidad de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la prestación que debía cumplir la empresa y o la persona humana se hace de imposible cumplimiento. Pongamos un caso, como ya lo vimos, del acto administrativo, que la persona fallezca, que la persona sufra algún accidente que le imposibilite cumplir con el contrato, que se produzca un incendio en la empresa prestataria del servicio y que sean irrecuperables los elementos que se utilizaban para la prestación del servicio. Y bueno, en ese caso, evidentemente, el contrato se extingue por incumplimiento de la prestación. Creo que ahí también entraría el caso de una quiebra. El caso de la quiebra es un poco más discutible. ¿Por qué? Porque si la empresa puede, a pesar de ser
no declarada en quiebra, pero sí en concurso preventivo, y hace falta que se reúnan los acreedores y puedan o no aceptar, digamos, la propuesta que hacen los acreedores, en ese caso podría la empresa seguir prestando el servicio hasta que se llegue o no al acuerdo con los acreedores. Es decir, un poco el síndico de la empresa podría estar diciendo que la empresa podría seguir en las condiciones en que está prestando el servicio. Si cae en quiebra, hay que ver quién se hace cargo de la quiebra, es decir, si se produce su liquidación o la toma otra empresa o lo toman los obreros, porque si la quiebra lleva a la liquidación, y no, ahí es imposible ya poder seguir prestando el servicio. Pero si es subsumida por otra empresa o el personal se hace cargo de la empresa para ver si la puede reflotar, y allí podría seguir también cumpliéndose la prestación del contrato. Habrá que ver, Agustina, en cada caso en particular, cómo está la situación económico-financiera de esa empresa en vías de quiebra o ya declarada la quiebra por el juez. Ah, bien, gracias. De En el nada. caso de fallecimiento, ¿funcionan igual los avales? En el caso de fallecimiento del dueño de la empresa, digamos, bueno, en ese caso habría que abrir la sucesión, por lo menos para que los herederos continúen con la empresa. En ese caso, abrir la sucesión, hacer la declaratoria y los herederos continúan en el lugar del dueño premuerto. Si es que a los herederos les interesa, porque los herederos pueden decir, no, a mí no me interesa que se rescinda el contrato. Eso dependerá también de la voluntad del heredero. El heredero no está obligado a continuar con el contrato. Pero si el heredero dice sí, siguen directamente los herederos prestando o cumpliendo el contrato. Está bien. Bien. Después acá el programa pide resolución como primera causa. La resolución es un poco la caducidad de la terminación del acto administrativo traspolado a la parte de contrato administrativo. Acuérdense, cuando vimos acto, que yo les dije que a veces ciertos actos traen aparejado una carga para el beneficiario del acto administrativo. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de un profesor nombrado en calidad de extraordinario, pero que debía al menos 2 veces al año dar dos clases magistrales, una por vez, para ilustrar a otros profesores, alumnos, etcétera, etcétera? Y el profesor decía, no, yo ya estoy grande, estoy viejo, no quiero hacer más nada. Entonces se extinguía el acto por caducidad. Eso, llevado al contrato, se transforma en lo que se llama una resolución. Es decir, si yo, administración pública, celebro un contrato con una empresa en donde digo que cada año la empresa va a tener que donar X cantidad de dinero o ciertas prendas o alimentos a un hogar, por ejemplo, y la empresa dice, no, de ninguna manera, yo no voy a hacer esa generosidad. Bueno, si el contrato estaba firmado, lo hizo una vez y lo dejó de cumplir, por ejemplo, ¿qué puede hacer la administración pública? Resolverlo, es decir, dejarlo sin efecto por culpa, si ya fue firmado y empezado a ejecutar el acto, el contrato, por parte del ganador del concurso
pagando, obviamente, la indemnización o el perjuicio que le pueda estar ocasionando a la administración pública. ¿Se entiende, resolución? No, ¿se lo podrías repetir, por favor? ¿Qué no entendiste, Renzo? Sinceramente, nada de resolución. Es lo mismo que caducidad había dicho, es que me Es confundí lo la mismo, última. va de vuelta. Por favor. Suponete que hay un contrato, digamos, de suministro, vamos a seguir insistiendo con el mismo, pero que se le impone una carga a quien suministra, ya no solamente de entregar los 1000 kilos de carne, vamos a cambiar el ejemplo, por un solo mes, 1000 kilos de carne en un mes, sino que se le dice que además va a tener que colaborar con algún hogar entregándole, no sé, 100 kilos de pan por semana. Es una carga esa, porque esto es ajeno al contrato. El contrato es 1000 kilos de carne, tantos pesos por kilo y punto. Pero a la administración pública se le ocurre decir, como condición extra, como carga especial, vas a tener que poner 100 kilos de pan en 4 meses, 25 kilos por semana, para tal comedor. No dentro del contrato, forma parte del contrato. ¿Qué pasa? Por ahí la primera semana, el que hace el contrato de suministro lo cumple. A la segunda semana dice, no, yo no cumplo más nada con esto de entregar otros 25 kilos de pan a tal o cual hogar. Bueno, ese incumplimiento contractual lleva a que la administración pública resuelva el contrato, lo extinga como consecuencia del no cumplimiento del cargo que tenía ese contrato, pero cargo que está por fuera de los deberes propios y específicos del contrato de suministro. ¿Se entiende, Renzo? Sí, ahora sí. Muchas gracias. O sea, vos dirás, ¿y por qué se puso esa cláusula? Y es una cláusula que puso la administración porque ve que la gente no puede comer. Entonces dirá, a ver si la empresa X que contrató para proveer de carne, digamos con el mismo ejemplo, a la policía de la provincia de Buenos Aires, la seccional La Plata, por decirte algo, aparte no, comillas, colabora con tal o cual hogar para que los chicos que allí concurren tengan en la semana 25 kilos de pan. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. ¿Vos, Whitney? Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la revocación. La revocación es muy similar a lo que hablamos de acto administrativo. Es decir, la revocación es una decisión unilateral que adopta la administración pública como consecuencia de las cláusulas exorbitantes que habilitan a la administración pública a estar en un grado de superioridad con relación al administrado. ¿Y por qué la administración pública? No hay problema, Santi. ¿Por qué la administración pública puede revocarlo? Porque no se está cumpliendo adecuadamente, pero fundamentalmente la revocación se produce cuando la administración pública observa, se da cuenta que con ese contrato celebrado, al cambiar las condiciones de vida, ya no es
necesario ese contrato. Es decir, creyó que había que prestar tal o cual servicio, creyó que había que realizar tal o cual obra, pero nuevos estudios determinan que la factibilidad, si bien era conveniente en su momento, ya no lo es hoy. Ergo, lo revoco y pagaré las indemnizaciones pertinentes a la empresa perjudicada por la revocación del contrato. Lo que tiene del contrato demarcado es que lo hace la administración por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia. Dice, no, se acabó. No vamos más a prestar este servicio que no resulta necesario. Obviamente va a tener que pagarle a la empresa las indemnizaciones por la ruptura intempestiva, es decir, fuera del término del contrato. Profe, ¿tienen un plazo los contratos mínimos y máximos que se pueden hacer? ¿O eso es de acuerdo a lo que quiera la administración pública? En la última opción diste la respuesta. Depende del tipo del contrato que se trate, se celebra por un año, por un mes, por única vez. El contrato de suministro a veces se realiza por única vez. Una vez sola necesito, no sé, 3.000 litros de nafta, pero por única vez. ¿Pero se puede hacer un contrato por 20 años, por ejemplo? Y en las concesiones de servicios públicos, sí, telefónicas, gas, electricidad, transporte público de pasajeros. A veces se han hecho hasta 30 años, no a 20, a 30 años. Por eso dice, ¿por qué no a veces se escucha en televisión los periodistas, ¿por qué no revoca el contrato? ¿Sabes lo que después, si eso a 30 años recién lleva 5, indemnizar por los 25 que faltan? ¿Sabes el costo que le insume a la administración pública? O en definitiva, a vos que sos contribuyente. Por eso a veces no se adoptan en el derecho administrativo lo que los periodistas muy sueltos de cuerpo dicen a través de un micrófono. Hay que verlo el contrato y leerlo con suma cautela para ver las indemnizaciones que hay que pagar después. Bien, rescisión. ¿Qué es la rescisión? Es otra forma de terminar, pero esta es de común acuerdo. Acá la administración o el administrado invita a la otra parte a rescindir el contrato. Como consecuencia, la administración tendrá sus motivos, el administrado tendrá el suyo. Se llega a un acuerdo, se rescinde y si hay que pagar de uno o de otro lado una indemnización, se hará. Y si no, se rescindirá, digamos, sin llevarse nada cada una de las partes. De común acuerdo entre las partes es la rescisión. No está impuesto por la administración, sino que está acordado entre la administración pública y el administrado, en este caso el prestatario del servicio, constructor de la obra, etcétera, etcétera. De nada. Y por último está el pacto comisorio. El pacto comisorio es el derecho que tiene cada una de las partes de no cumplir la suya si el otro no cumple la de él. Es decir, la administración pública dejó de pagarme, yo dejo de prestar el servicio. El particular dejó de prestar el servicio, la administración pública le deja de pagar. Es decir, es un pacto, un acuerdo que tiene que estar fijado expresamente en el contrato, que si una de las partes incumple el contrato, habilita a la otra a cumplir él con la suya. ¿Cómo dijo, profe? ¿Tiene que estar expreso? Escrito en el contrato
que cada parte se reserva el derecho de hacer uso de lo que se llama pacto comisorio. Listo, gracias. De nada. En la charla que viene, si les parece, vemos un poco el punto 3, el procedimiento de selección del contratante, vemos un poco la licitación pública, que es la más interesante, algunos contratos en particular, por ejemplo, obra pública, concesión de obra pública, bueno, algo de suministro ya vimos, servicio público, los distintos contratos que son los claves, los de empréstitos, si a alguno de ustedes también le interesa, que es otro de los contratos administrativos. Y después dejaríamos entonces para la otra clase servicio público. Así esta bolilla, que es una de las más pesadas y más gordas, la tratamos de ver, ya que no tenemos audio, un poco vía Zoom. Los que no impide que si ustedes entran a las clases de años anteriores, también puede haber allí explicaciones dadas ante alguna pregunta puntual y específica que haya hecho algún alumno y que a ustedes por ahí puede no estar ocurriéndosele en este momento. Perfecto, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda por hoy o dejamos acá y nos vemos el martes en presencial y seguimos con la 21? Profe, Sí. yo no tengo ninguna duda, pero lo único entré un cachito tarde, no sabía si me había pasado el presente. Esperá que me fijo. Dale. Sí, ya te lo arreglo, Germán. Dale, profe, muchas gracias. De nada. Chao, profe, buen fin de... Bueno, igual para ustedes, chicos. ¿Ningún punto? No. Bueno, sí, podríamos, a ver, esperen. El 7 lo podemos sacar. Transparencia y eficiencia de las contrataciones del Estado, porque es hablar, digamos, de constructos, ¿no? Transparencia en las contrataciones del Estado. ¿Qué podemos decir? Si están más oscuras que las aguas del riachuelo. ¿Viste, Winnie? Hasta chit y todo por el mismo precio. Bueno, quedamos así, jóvenes.